Bienvenidos a Asamblea Legislativa Noticias y a la edición de esta semana. Estos son nuestros titulares. Dictaminado proyecto que crea fondo para financiamiento de arroceros. Piden explicaciones al Ministerio de Educación por recortes en presupuesto del 2025. Diputados buscan solución ante crecimiento de fraudes electrónicos en la banca estatal. Vamos al detalle de las informaciones. Durante audiencia en comisión, autoridades del Banco Central presentan observaciones a proyecto para fijar comisiones máximas al sistema de tarjetas. El presidente del Banco Central, Roger Madrigal, expresó una serie de observaciones a los proyectos que se discuten en la Comisión de Asuntos Económicos, relacionados con las comisiones máximas que se cobran al sistema de tarjetas. Según Madrigal, tanto el expediente 24.026, ley para establecer la territorialidad en las comisiones máximas de intercambio del sistema de tarjetas de pago, como el 24.247, interpretación auténtica del artículo 3 de la Ley de Comisiones Máximas del Sistema de Tarjetas, podrían ser perjudiciales. Tenemos dos tipos de tarifas para las transacciones con emisores locales, que es 1.95, en la que el emisor es un no residente, un extranjero, o sea, un banco externo, es 2.50. En realidad lo que ocurre, esto tiene un efecto en todos los comercios, en todos los comercios, en todas las compras, en alimentos, en los servicios que tenemos, en la ropa, en los medicamentos, servicios médicos. Y el gran problema que hay aquí es que en el punto de pago no es posible distinguir cuál es la tarjeta. Si la tarjeta es emitida localmente por un extranjero, entonces la reacción natural del comercio será incluir en los precios de venta un costo adicional para cubrirse del riesgo que le están presentando una tarjeta extranjera. Este incremento en el costo será transmitido a los usuarios, a los consumidores. Entonces tendrá un efecto multiplicador sobre los precios en la economía costarricense. Si las comisiones por el uso de tarjetas se incrementan en un 3%, en los combustibles tendría un efecto de 5 colones más por litro y las rentas de los consumidores para el proveedor de servicio de más de 21 millones de dólares. Para la legisladora María Marta Carballo, el Banco Central hace una interpretación. El Banco Central está haciendo una interpretación. Nos corresponde a nosotros valorar qué es el tipo de transacciones que queremos que se hagan en este país. No le corresponde al Banco Central interpretar cómo se hace. Y es que les voy a leer lo que dice el artículo 3 de la ley 9831. Dice, la presente ley es de acatamiento obligatorio para todos los proveedores de servicio del sistema de tarjetas, para todos los servicios de tarjetas. Claro, Visa, Mastercard, que se dan aquí en los bancos nacionales o de operación a nivel nacional, de todas las marcas. Se encuentra o no sujeta a la supervisión financiera de algunas de las superintendencias. Lo que pasa es que el Banco Central le está aplicando esta norma a nivel internacional. La diputada Sofía Guillén externó que parece que existe una confusión entre transfronterizo y extraterritorial. Parece haber una confusión entre transfronterizo y extraterritorial, me parece que decía textualmente. Yo le agradecería a usted si puede explicarnos esa concepción conceptual que creo que sí afecta el análisis que hacemos sobre el proyecto. Sí, lo que he tratado de explicar, que estamos hablando de una transacción que se hace en el territorio nacional, donde el intercambio es aquí, la producción, todo es en Costa Rica, y lo que ocurre, o lo que podría ocurrir con algunas tarjetas, es que el procesamiento del pago ocurra en el extranjero. A eso le hemos llamado transfronterizo. Los legisladores esperan recibir en audiencia a los emisores de tarjetas para referirse a este tema. Diputados buscan solución ante el crecimiento de fraudes electrónicos en la banca nacional. Fraudes electrónicos por mensaje o llamada son situaciones que siguen en crecimiento con la evolución digital, principalmente a los bancos del Estado. Así lo mencionaron los diputados de la Comisión de Asuntos Jurídicos, quienes recibieron en audiencia a personeros del Banco Popular y el Nacional, quienes se refirieron a timos digitales. La gerente de las entidades bancarias, Gina Carvajal, y Rosa Isela Ulloa, se refirieron a esta problemática. Uno de los mecanismos que nosotros hemos considerado que nos puede crear un mejor ambiente es la contratación administrativa.
Ustedes sabrán que cuando nosotros encontramos una necesidad en materia de ciberseguridad, tenemos que hacer un FUR, que le llamamos en el banco, que es un cartel, hacer las ofertas, enviar el cartel y esperar 6 o el proceso de contratación normal. Cuando llega el problema, llevamos 6 meses ya de retraso para llevar, por decirlo de alguna manera, la medicina. Entonces, en temas de ciberseguridad deberían de haber sistemas más ágiles que nos permitan ir delante y no estar detrás, digamos, de los problemas que podemos enfrentar. La diputada socialcristiana Daniela Rojas mostró su descontento por los bloqueos que tienen los bancos con información para investigaciones judiciales. Para poder comprobar quién prestó una cuenta, porque hay gente prestando cuentas para esto, el OIJ se está encontrando obstáculos en los bancos para poder obtener la información de quién presta la cuenta y solo los bancos tienen esa información. No puede ser que el OIJ esté encontrando obstáculos ahí, porque además son cuentas de terceros que a veces tardan hasta horas. Cuando uno va y abre una cuenta bancaria, con esto finalizo, perdón señor presidente, pero cuando uno abre una cuenta bancaria, uno le dicen alrededor de cuánto monto tiene de movimiento. Así como a mí me bloquean la cuenta cuando hago un movimiento mayor, si yo digo que tengo un movimiento de 1 millón de colones, o que tenía un movimiento de 2 millones, pero a esa cuenta le caen 5 millones, ¿por qué no la bloquean de una vez? Como un tema de seguridad, usted no tenía por qué caerle 5 millones. Si lo puedo comprobar, me la desbloquean. El presidente de este órgano legislativo, Dani Vargas, destacó la importancia de atender los problemas que engloban la banca, tanto pública como privada. Esto no es un tema de banca privada, banca pública, esto es de todo el aparato financiero, o sea, todo, ¿verdad? Mutuales, cooperativas, todo el aparato financiero. Sí creo que es un tema que tiene que construirse más. Acá no estamos legislando solamente desde un enfoque bancario, que es una tipicidad penal, ¿verdad? Que eso no podemos perder de vista. Los diputados quedarán a la espera de insumos que puedan proveer las gerencias de los bancos del Estado para fortalecer el proyecto en seguridad digital. En Comisión de Asuntos Sociales, presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense del Seguro Social se opone a pensión anticipada del benemérito Cuerpo de Bomberos. La presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense del Seguro Social, Marta Eugenia Esquivel, se pronunció en contra de otorgar pensión anticipada al benemérito Cuerpo de Bomberos. Así lo manifestó en la Comisión de Asuntos Sociales en el marco del análisis del expediente 23.863, ley especial para definir las condiciones de jubilación del personal operativo del benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica. Esquivel explicó que esta propuesta no cuenta con un estudio actuarial, además vendría a deteriorar el régimen de pensiones de invalidez, vejez y muerte de la institución. En el seguro del IBM no existen diferencias en las condiciones y requisitos por grupos ocupacionales, de modo que una disposición de esta naturaleza incrementa el riesgo de que otros grupos de trabajadores con ciertas características de peligrosidad demanden un tratamiento similar al contenido de esta iniciativa, con lo que no solamente se complica su gestión, sino que algo que en este momento pues es evidente que tenemos, que es la sostenibilidad financiera del seguro de invalidez, vejez y muerte. La diputada Priscila Vindas del Frente Amplio consultó cuál sería el impacto económico del proyecto. Pero sí me gustaría saber si ustedes tienen alguna proyección o algún estimado de lo que eventualmente afectaría a esta decisión, por ejemplo, de si hablamos de que los bomberos se jubilen a los 55 años, tal vez un punto medio, no los 50. Eso requiere un estudio actuarial, y un estudio actuarial requiere por lo menos entre 6 meses y 1 año para trabajarse, y la información específica la tiene el Instituto Nacional de Seguros, no la Caja. Luis Fernando Mendoza de Liberación Nacional señaló que es necesario realizar un estudio detallado de la propuesta, ya que podría poner en riesgo el régimen de pensiones de invalidez, vejez y muerte. Me parece que sí es un tema para analizar, para revisar, para ver, porque casi estoy seguro que detrás de los policías van a venir otros, ¿verdad? Y entonces, ¿quién se va a hacer cargo, digamos, del sistema, ¿verdad? Pues lo vamos a estrujar tanto que entonces, si no se toman otras medidas, pues entonces esto nos va a llevar nos va a complicar y nos va a poner una situación de crisis
más cerca de lo que en este momento se tiene en perspectiva visto. El tema continuará en análisis en este foro legislativo. Congresistas de Punta Arenas expresan su preocupación por situación del depósito comercial de Golfito. La comisión especial que analiza la problemática de la provincia de Punta Arenas recibió en audiencia al ministro de Economía, Francisco Gamboa, y a las autoridades de Judesur, quienes expresaron la situación actual del depósito libre de Golfito. Los congresistas manifestaron sus grandes preocupaciones por la limitada oferta de productos, el poco aumento en las ventas, los casi nulos resultados de la última licitación y el vencimiento de la prórroga de las concesiones. Así lo especificó la parlamentaria Sonia Rojas. Pero hay una realidad y es que las concesiones actuales están hasta el 2027. Hay otra realidad que de las locales antes puestos a licitación solo se adjudicó uno. Hay dos realidades. ¿Qué es lo que seguiría? Que no tenemos claridad, no tenemos seguridad si se van a poder adjudicar todos los locales que quisiéramos o que ustedes llevan en ese proceso a adjudicar. No tenemos claridad de eso. Lo que sí tenemos claridad es que si no existe una prórroga, entonces va a haber un cierre técnico del depósito libre comercial de Golfito. El legislador Francisco Nicolás cuestionó duramente el aumento de solo 1.5% de las ventas, principalmente por falta de oferta de productos. Efectivamente, las visitaciones aumentaron un 3%, pero los ingresos van a aumentar solo un 1.5%. O sea, está yendo más gente comprando menos. Y eso tiene que ver con la oferta de productos. Si la ruta es no ampliar la oferta de productos, vamos a seguir viendo locales donde se repite y se repiten y se repiten los mismos productos. Entonces creo que un reto que tiene Judesur es convencer a los ministros de Hacienda y a don Francisco que está acá de la conveniencia de ampliar la cantidad de productos. Para el diputado Alexander Barrantes, una de las posibilidades para el aumento de las ventas y los rendimientos es que los interesados puedan hacer compras en línea. Hay una alternativa de vender en línea cierta parte del mercado que dispone Golfito, lógicamente con condiciones que también le obliguen a la gente a asistir a Golfito y podrían aumentar así mucho más las ventas y desde luego tener más dinero para proyectos, para becas y para estudios. El ministro Gamboa aseguró que si se cumple con todo el cronograma presentado por Judesur, no será necesario solicitar una nueva prórroga legislativa después del 2027. La administración de Judesur agregó que están en el análisis de su estudio y valoración del nuevo modelo de negocios para el depósito, que perfectamente podría ser una concesión privada similar a la que se utiliza en el aeropuerto. Comisión de Gobierno y Administración dictamina proyecto que crea fondo de financiamiento para los arroceros nacionales. Los diputados de la Comisión de Asuntos Agropecuarios dictaminaron en forma positiva el expediente 24.211, Ley para la creación del Fondo de Competitividad y Auxilio Arrocero, FONARROZ. La iniciativa crea un fondo para el financiamiento del sector arrocero de acuerdo con las condiciones del cultivo y comercialización, de tal forma que se pueda garantizar una cantidad mínima de hectáreas cultivadas para atender la demanda local y mantener la seguridad alimentaria de la población. El diputado Ariel Robles, proponente de la iniciativa, dijo que esta propuesta viene a aliviar un poco la grave crisis creada por la ruta del arroz. Hoy, después de tomada esa decisión, diputadas y diputados, la realidad del mercado económico de nuestro país y los precios que están al consumidor es que, en general, desde que se tomó la decisión, el precio del arroz, según datos del INEC, que es la entidad técnica que puede definir esto, plantea que el aumento del precio del arroz ronda más bien un 2.5%, alrededor de un 2.5%, el aumento que se tuvo desde la decisión que se tomó con el tema de la ruta. La congresista María Marta Padilla aseguró que la ruta del arroz hizo que los importadores dejaran de pagar más de 27.000 millones de colones al Estado, afectando a un montón de instituciones. Aquí no solo se afectó el sector productor de arroz, no solo ustedes se afectaron, aquí se afectaron muchas instituciones que con esos 27.000 millones que no hubiéramos financiado, escuelas, universidades,
la salud, hubiéramos pagado a la caja algo, hubiéramos hecho muchas cosas que hubieran sumado esos 27.000 millones. Entonces aquí se afectó toda la población costarricense. El proyecto fue enviado a consulta a una serie de instituciones, entre las que destacan el MAC, COMEX, CNP, INDER, los bancos del Estado, las universidades públicas y el Colegio de Ingenieros Agrónomos. Banco Hipotecario y Ministerio de Vivienda a favor de ampliar entidades para otorgar bonos. Tanto el Banco Hipotecario de la Vivienda como el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos se pronunciaron a favor para ampliar a las entidades que brinden financiamiento para la gestión de renovación urbana y otorgar bonos. Así lo manifestó José David Rodríguez, viceministro de Vivienda, en la Comisión de Asuntos Sociales, donde se refirió al expediente 23.925, reforma al artículo 7 de la Ley del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda y creación del Banco Hipotecario de la Vivienda. El jerarca afirmó que el objetivo de este proyecto es ampliar el margen de operación del banco en la regularización de asentamientos informales y el financiamiento de bonos colectivos. Lo que busca este proyecto es que el banco no esté limitado a realizar gestiones crediticias solo con entidades autorizadas, sino que también se le permitiría llevar a cabo proyectos y otorgar financiamiento para bonos colectivos por medio de entidades nacionales o internacionales sin fines de lucro, siempre y cuando tenga la aprobación de su junta directiva. Cintia Córdoba, de Liberal Progresista, consultó sobre la seguridad jurídica en el manejo de fondos públicos en cuanto a la responsabilidad de otras instituciones. La seguridad jurídica relacionada a los fondos públicos, ¿cómo la vamos a manejar? Por eso estamos proponiendo el cambio o recomendando, digamos, en la observación, el cambio del concepto sobre informalidad, porque en el glosario técnico del Ministerio de Vivienda se refiere precisamente a la ocupación sin contar con la tenencia legal del terreno, ¿verdad? Entonces sí se parte de del respeto como base, del respeto a la propiedad privada, por supuesto. También, antes de darle la palabra al señor gerente con respecto al segundo punto y la responsabilidad de las otras instituciones, hay una habilitación, digamos, a aportar, digamos, al fondo de los proyectos o a los proyectos en sí a través de contrapartidas de las otras instituciones. Y esto, digamos, que se ha visto fortalecido, por ejemplo, con la reciente aprobación sobre el proyecto de bono colectivo reciente. Rosaura Méndez, de Liberación Nacional, preguntó si se le daría prioridad a la población en condición de vulnerabilidad. Se le daría prioridad a la población en condición de vulnerabilidad, es decir, jóvenes sin núcleo familiar, madre soltera, etcétera, o consideran que sería necesaria una modificación para abarcar otras poblaciones. Modificación a la normativa, ya las poblaciones con condición de mayor vulnerabilidad forman parte de la priorización y estratificación de inversión que se define del sector vivienda y que forma parte también de los procedimientos del sistema. El tema continuará en análisis en este foro legislativo. Comisión de Asuntos Hacendarios pide explicaciones al Ministerio de Educación por recortes en el presupuesto del 2025. Faltante de recursos para pagar salarios, aguinaldos, escuelas y colegios con órdenes sanitarias, becas de Avancemos y carencia de recursos para remuneraciones fueron algunas de las interrogantes que plantearon los diputados a las autoridades del Ministerio de Educación Pública sobre el presupuesto del próximo año. Los diputados de la Comisión de Asuntos Hacendarios hicieron explicaciones a las autoridades del Ministerio de Educación Pública. La jerarca de esa cartera, Ana Catarina Müller, explicó que la autorización de gasto para el año 2025 equivale a un total de 2.58 billones de colones, de las cuales 4.1% de esos recursos se traslada a más de 40 instituciones. Según la ministra, la situación fiscal impone una serie de restricciones que no se pueden obviar y que el reto es mejorar la inversión per cápita para garantizar una educación de calidad. Sonia Rojas, de Liberación Nacional, afirmó que para terminar este año el MEP necesita un total de 71.000 millones para pagar salarios y aguinaldos. Consultó qué va a hacer para solventar esta situación. Nosotros tenemos, en el caso de los salarios, una serie de afectaciones porque el 2% del FES que se dio este año... ¿Qué van a hacer con el faltante que les
falta, valga la redundancia, para terminar el año? Esa es la pregunta. Nosotros estamos haciendo los análisis respectivos para determinar cuál es el monto y hacer las modificaciones, traslados de partida respectivos. Ok, tenemos que definir el monto real. Alejandro Pacheco, de la Unidad Social Cristiana, preguntó sobre las escuelas que están con órdenes sanitarias y qué se está haciendo para mejorar esas instalaciones. ¿Qué se está haciendo en el MEP para abordar esta situación y si en este presupuesto tienen algo identificado para arreglar esas instalaciones? Importante que se ha venido trabajando de forma directa con el Ministerio de Cultura, con la Dirección de Patrimonio, situación que antes tal vez no estaba tan clara. Incluso en este momento, para poner un dato específico, la Escuela Ascensión Esquivel de Liberia, proyecto de muchísimos años, los planos fueron entregados en el mes de julio y estamos trabajando la escuela, me parece que Well, también otra escuela, Centeno Well, Patrimonio, y así se está trabajando de forma directa con Patrimonio para poder incluir estos proyectos que además tienen que pasar por un proceso totalmente diferente, no solo en el tipo de materiales que se utilizan, sino el levantamiento de planos y permisos arquitectónicos. Jonathan Acuña, del Frente Amplio, consultó por cuál es el monto per cápita por estudiante. Es el monto nominal, ¿verdad? ¿Puede responder al micrófono, por favor? Sí, señor. Ahí hay un detalle. ¿Cuánto es el monto de la primera barra en 2017? Bueno, yo ahorita no me sé de memoria el número exacto. Pero nos traen el gráfico. ¿Sí? Es que hay un detalle, señora ministra. Hay un error básico en este gráfico. Porque si quieren comparar año con año, no pueden comparar los montos nominales. Solo entre enero 2017 y agosto 2024, la suma de inflación es del 17%, si no me equivoco. Acabo de sacarlo. 17%. Por tanto, comparar esos montos nominales es un error gravísimo, porque seguramente, realmente el monto de inversión per cápita nominal de 2025 sea bastante menor que el de 2017, pero ustedes lo omiten en el gráfico, al propio poniendo el monto nominal, porque tendrían que quitar el efecto de la inflación, porque aquel monto de aquel momento no es lo mismo que hoy, porque la plata alcanza para menos. Y por eso había que realizar justo ese ajuste y no está ahí. Ojalá lo puedan traer el dato actualizado tal y como corresponde, utilizando inflación para que sean los montos reales y que no nos engañen aquí con un gráfico, ¿verdad? Porque con datos se puede mentir, ¿verdad? Ese es el tema. A Acuña, el oficialismo, preguntó sobre las partidas que bajan de presupuesto. ¿Cuáles son las variables ahí que sea tan alto lo que baja? Y si se ha arreglado la situación de lo que son los comedores, la situación de las señoras de los comedores, principalmente los pagos, que ellas habían tenido esa debilidad en ese sentido de que se les pagara a tiempo. A mí me parece importante esos detalles, y si quisieran ampliar un poquito, utilizar mi tiempo para mejoras en todo lo que tenga que ver con la parte de tecnología, acceso a internet de los centros educativos en el convenio con el ICE. Tomamos la decisión el año pasado y principalmente este año en la formulación del presupuesto de reducir todo aquel tipo de gasto administrativo, tanto en sede central como regionales, gastos de oficina, que con los avances en la tecnología ya no se necesita tanto papeleo, tanta tinta, etcétera, y ese tipo de recursos, aunque no representan un porcentaje tan importante del presupuesto del MEP, contribuyen y ayudan a fortalecer otras partidas. Los diputados de oposición exigieron una vez más a la ministra el documento de la ruta de la educación, incluso pidieron dejar el cargo. Diputados analizan reformas para modernizar el sistema penal costarricense. La Comisión de Seguridad y Narcotráfico recibió en audiencia a Juan Carlos Arias Agüero, viceministro del Ministerio de Justicia y Paz, y a Carlos Eduardo Montenegro, director de la Dirección General de Adaptación Social, para discutir el expediente 24.019. Este proyecto busca reformar y modernizar el sistema penal costarricense, con el objetivo de mejorar la seguridad nacional y promover la rehabilitación y reinserción de los reclusos, contribuyendo así a reducir la criminalidad en el país.
La diputada Pilar Cisneros consultó a Montenegro sobre la pertinencia del texto, enfocándose en si este cumple con los preceptos de modernidad y efectividad necesarios para enfrentar los retos actuales. A su juicio, ¿este texto cumple con esos preceptos de que sea moderno y que no se agote? Podría haber una preocupación cuando nosotros hablamos que esto se regula así, pero que vía reglamentaria se completará esa regulación por parte del sistema penitenciario. Precisamente ahí viene uno de los aspectos de modernidad, de que nosotros no vamos a agotar toda una ley que hoy se nos quede sin vigencia, y ellos que tienen la atención técnica especializada de la población puedan ir ajustando, ¿verdad?, para, por ejemplo, los niveles de atención, qué niveles hay que crear de atención de acuerdo a las necesidades de que está presentando la criminalidad en este momento. El diputado de Nueva República, Fabricio Alvarado, expresó su inquietud respecto a las reformas para otorgar el beneficio de libertad condicional a personas privadas de libertad. Vendría a ser más severa en los presupuestos para dar estos beneficios. Que ya para la libertad condicional en ciertas clases de delitos ya no va a ser la mitad de la pena, sino las 2/3 partes, bien incorporada de una vez, atendiendo al llamado de que hay una necesidad diferente de atención de esa problemática. Entonces el proyecto lo incorpora perfectamente. Este proyecto seguirá siendo analizado en la próxima sesión de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico. Gracias por habernos acompañado en esta edición de Asamblea Legislativa Noticias. Los esperamos en nuestra próxima edición.